Buenas tardes. Bienvenidos una vez más a este claustro en el que realizamos las actividades de la Asociación de Amigos del Museo de Ciudad Real, Convento de la Merced. Y muchísimas gracias por acompañarnos. En primer lugar, me van a permitir que felicite al director del museo, que además nos acompaña, José Ignacio de la Torre, que acaba de ingresar en el Instituto de Estudios Manchegos hace 2 días, y yo creo que, bueno, pues le felicitamos públicamente y se lo agradecemos por todo el trabajo que hace y toda la ayuda que nos da. Hoy comenzamos un ciclo de conferencias bajo el título Espartero y su tiempo. El conocido como General Espartero es un personaje crucial para la historia de España, quizá uno de los políticos manchegos que más relevancia haya tenido en nuestra historia y, sin embargo, es un gran desconocido. Por eso, un grupo de instituciones y asociaciones nos hemos unido para sacarlo a la luz, darle la importancia que se merece y conocer en profundidad a este paisano, el momento histórico en el que vivió y las huellas que de él tenemos. En este ciclo, en este trabajo, hemos colaborado el Centro de Estudios Calatravos, la Facultad de Letras de Ciudad Real, la Subdelegación del Ministerio de Defensa en Ciudad Real, el Museo de Ciudad Real, Serendipia Editorial, Geoparque Volcanes de Calatrava, el Ayuntamiento de Ciudad Real y nosotros, la Asociación de Amigos del Museo de Ciudad Real, Convento de la Merced. De la dirección científica se encarga mi compañero a la derecha, Ángel Ramón del Valle Calzado, y la coordinación del ciclo la tenemos nosotros, la Asociación de Amigos del Museo. Les voy a pedir, por favor, que comprueben que tienen el teléfono apagado o en silencio. Y le voy a dar la palabra a Ángel Ramón del Valle, vicedecano de Innovación Docente, Calidad y Organización Académica, catedrático de Escuela Universitaria y profesor de Historia Contemporánea en la Facultad de Letras de Ciudad Real. Como decía, buenas tardes. Estamos encantados de iniciar este ciclo de conferencias sobre la figura de Espartero. Era una especie de reivindicación histórica que tenía la universidad con esta figura. El Departamento de Historia y la Facultad de Letras siempre estábamos pensando en que en algún momento teníamos que abordar la figura de Espartero y, bueno, con la ayuda de muchas otras instituciones, como ha comentado Bea, este es el primer pasito que vamos a dar esta jornada, pero que queremos seguir avanzando en las investigaciones, seguramente con un pequeño congreso en la Facultad de Letras y también con una exposición fundamentalmente con los fondos del Museo del Ejército de Toledo, en principio también. Bueno, para iniciar este ciclo de conferencias, yo creo que hemos pensado en la persona más indicada para ello, que la tengo aquí a mi derecha, Juan Sisinio Pérez Garzón, que ya lo conocen muchos de ustedes también. Que, bueno, voy a hacer una muy pequeña referencia porque todos los conocemos en este caso. Es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Castilla-La Mancha desde el año 2000, aunque antes había trabajado en el CSIC también y en la Universidad Complutense. En los últimos años se ha caracterizado por publicar obras de carácter generalista con una idea de llegar a un público muy amplio, que están siendo obras realmente muy valiosas, que nos valen para los profesores, utilizarlas con los alumnos, pero también para ese público en general. Y ese esfuerzo que está haciendo de divulgación es muy de loar. Bueno, pues recuerdo el libro Contra el Poder, conflictos y movimientos sociales en la historia de España, la historia de las izquierdas en España, la historia del feminismo, la revolución de las mujeres, de la ilustración a la globalización, que está siendo un libro realmente con mucho éxito, y el último, que hace pocos días presentó aquí, La breve historia de España, que es un esfuerzo de síntesis de nuestra historia como país desde los tiempos más remotos hasta la actualidad. Pero en realidad yo creo que su mayor valor hoy en día, para poder abrir este ciclo, es que estamos ante uno de los historiadores que mejor conoce el siglo XIX. Evidentemente, desde sus primeros estudios sobre la milicia nacional, sus aportaciones sobre la revolución burguesa en general, el XIX, entonces no hay nadie mejor, digámoslo así, para darnos una panorámica general que nos introduzca la figura de Espartero que el profesor Juan Sisinio Pérez Garzón. Y nada más, le cedo la palabra. Buenas tardes
y a ver si la garganta me deja. ¿Se oye bien por aquí? Os agradezco sinceramente la invitación. Sí. Os agradezco sinceramente la invitación, porque ahora cuando estaba hablando no lo había pensado toda la tarde. Me está acordando que hace ya más de medio siglo, en el año 70, 72, 73, acabé la carrera y a mí un profesor en Valencia, aunque no soy de Valencia y se nota, me metió en la cabeza la figura de partero. Y de hecho fui a pedir la beca de investigación para hacer la tesis. Los jóvenes que están aquí saben lo que es pedir la beca de investigación. Miguel Ángel, que está ahí, lo sabe. Y la pedí para estudiar la historia del Partido Progresista en general. Eran 2 folios y con eso me dieron la beca y empecé a estudiarla, pero me quedé en el trienio liberal. El trienio liberal en 1823, hablando de la tesis. No llegué a partero, todavía no había tenido importancia. Pero tenía en la cabeza el run de la figura que me había explicado este profesor. Era el único español que había llegado a la jefatura del Estado sin ser noble, ni aristócrata, ni hijo, ni familia de reyes. El único. Luego vendrían en la Primera República 4 presidentes, que tampoco fueron jefes de Estado, porque no se llegó a aprobar la Constitución y eran jefes de un gobierno interino. Luego vendrían, sí, ya en la época de la Restauración, otros políticos, pero jefes de gobierno, jefes de Estado, no había más que en la Segunda República, Alcalá Zamora y Azaña, y luego un dictador que no era hijo tampoco. Esos 3, y Espartero 4. Hasta ahora, si repasamos la historia de España, que tengo que explicar, la jefatura de Estado es distinto de la presidencia del gobierno. Entonces, ser jefe de Estado, que es rey o presidente de la República, solo hemos tenido Franco, ya lo sabemos, los 2 de la República y Espartero. Los demás han sido reyes. Y Espartero ocupó la jefatura del Estado entre 1840 y 43, siendo hijo del pueblo, hijo de un carretero, artesano, que ahora explicaré un poco. Bien, lo comento esto para que veáis que sube en la cabeza la idea de hacer una biografía de Espartero, pero no me da tiempo, y la ha hecho un canadiense, y bueno, y está bien, un historiador canadiense, y está publicado. Y hemos aprendido leyéndola. Voy a explicar la lección o charla inaugural de esta jornada, que está muy bien montada por Ángel Ramón del Valle, que es profesor en nuestra facultad y conoce a fondo el siglo XIX, y que la idea es dar una panorámica, porque luego los demás conferenciantes van a tocar aspectos muy concretos, la figura militar, la figura política, el valor de Espartero a lo largo de la historia, el mito, etc. Entonces, el ciclo completo es lo que hay que escuchar y he planteado esta charla, este PowerPoint, como una introducción a lo que es la vida de Espartero para entender su significado y cómo es que llega a la jefatura del Estado siendo hijo de un carretero de Granatura de Calatrava. El título está claro, Espartero en la Revolución Liberal. Esto es un preámbulo para entender por qué planteo la biografía, porque no nacemos, cuando se dice ha venido al mundo, no venimos al mundo, venimos a un tiempo muy concreto. No es lo mismo nacer en 1800 que en 1700, que en 1500 o que en el año 1000. Si hubiéramos nacido en el año 1000 seríamos todos musulmanes aquí, por ejemplo, ¿sí? Nuestros tatarabuelos número 50 y tantos eran musulmanes y no pasa nada, es normal. Igual, yo como no tengo nietos, vuestros bisnietos serán musulmanes, puede ser, puede ocurrir, que puede ocurrir, la historia es así. Nacemos en un tiempo y eso nos condiciona dentro de una clase social y te condiciona la clase social con un sexo, ser mujer o ser hombre ha condicionado la historia, sobre todo para las mujeres, la mitad de cada sociedad en todas las épocas. Hasta hace poco más de 40 años, ser mujer significaba automáticamente nacer como persona sumisa y obediente, entregada a la causa del varón y con una cultura determinada.
He dicho el ejemplo que si hubiéramos nacido todos los que estamos aquí en el año 1000 seríamos musulmanes. Hoy hemos nacido en una España donde todos estamos bautizados prácticamente. Por eso cada vida está marcada por esta sociedad en la que se nace, por el tiempo, y estamos construidos como seres sociales con distintas cronologías. Si Espartero hubiera nacido, lo dejamos. Voy a plantear 6 escenas de la vida de Espartero que son el espejo de lo que él va a vivir. Su vida transcurre casi en paralelo a lo que está pasando en toda Europa, en el mundo occidental. Desde la Revolución Británica, cuando se dice que los británicos son flemáticos, pragmáticos y negociadores, no es verdad. Fueron los primeros que le cortaron a un rey la cabeza con un hacha. Luego vinieron los franceses un siglo después. O sea que ese tópico de que los británicos son pragmáticos y flemáticos no es verdad. Pero sí es verdad que hicieron la primera revolución liberal. Después los norteamericanos se desgajaron y dijeron, ¿por qué nos mandáis? Y sin nosotros tener que ver, nos ponéis impuestos, tenemos que acordarlo y votarlo. Y viene la Revolución Norteamericana como una revuelta contra los impuestos que le ponía la metrópoli. La Revolución Francesa, sí tenemos todos más idea de lo que fue la Revolución Francesa, la guillotina, etcétera. No hace falta contextualizar. Pero es que la cuarta revolución liberal importante fue la hispánica, porque se produce simultáneamente en la península y en el continente, que era parte de los poderes de la monarquía hispánica, que era un imperio. Y de esa revolución liberal van a surgir 15 repúblicas en América y una monarquía constitucional en la Corte de Cádiz. Con esto quiero decir que el liberalismo es una onda revolucionaria que tiene una utopía que lanza a la palestra de la historia algo en lo que seguimos enraizados hoy todavía y seguimos discutiendo sobre la libertad, sobre la igualdad y la fraternidad, que ahora de manera light se llama solidaridad. Yo creo que es más fuerte y tiene más cimentación humana hablar de fraternidad, que somos hermanos, que lo que nos debe de preocupar, ahora que está la cuestión de pedir perdón y lo de México y esas cuestiones, es que nuestra patria es la especie humana, la humanidad, las personas, no la nación ni la tierra, que no tenemos raíces como las plantas, que tenemos piernas para movernos por el planeta y somos todos emigrantes, no hay nadie que sea originario de ningún país. Todos somos originarios, no sabemos, de los homínidos con taparrabos, y de ahí hemos evolucionado todos, en plano distinto. Entonces, la libertad, igualdad y fraternidad irrumpe en la historia de Occidente, irrumpe todos los esquemas de poder que se han amasado durante siglos. Irrumpe algo tan importante como que el poder no está en manos de los reyes porque sean hijos, porque lo haya decidido un Dios, sea el Dios nuestro, el Dios de los otros o el que sea, o un destino, sino porque es la voluntad de los que han nacido en ese territorio, se ponen de acuerdo y se constituyen y crean y se organizan en un texto que los constituye, y por eso nacen las constituciones y todos como libres, iguales y soberanos, porque nacemos libres, iguales y soberanos, decidimos quién nos gobierna y se establece algo tan revolucionario como votar y decidir quién nos gobierna. Eso rompe totalmente la historia de la humanidad, la rompe, la quiebra. Es una subversión en toda regla. Y esa subversión es lo que se llama el liberalismo, que ahora es una palabra que está denostada porque el mal uso de las palabras a veces significa eso y que hay que reivindicar, porque liberal significa reivindicar nada más y nada menos que tenemos derecho a ser libres y a ser iguales todos, con la misma libertad. Esta cita de Riego la dejo aquí como síntoma de que todas esas revoluciones producen una reacción en estos años, en que Espartero nació en 1793 y 1815 hay un proceso revolucionario en toda Europa, que es lo que trato de explicar, en el que se va a criar Espartero. Y Riego, he puesto la cita de Riego, yo creo que aquí no da tiempo ahora, no es cuestión de entretenerse en Riego. Las luces de Europa no permiten que las naciones sean gobernadas como posesión absoluta de los reyes.
hay que resucitar la Constitución de España. Cuando se pronuncia para restablecer las Cortes de Cádiz, la Constitución de Cádiz, la nación legítimamente solo tiene el derecho de darse leyes a sí misma. Bien, entonces esa subversión política, social, económica, que supone el liberalismo económico, cultural, viene el romanticismo social, tanto es así que Larra lo define que el liberalismo significa libertad tanto en las artes como en las letras, como en el comercio y como en la industria. Larra lo definió muy bien en 1835, era liberal. Entonces la soberanía pasa de la corona absoluta a una nación de ciudadanos libres e iguales, y en España en ese proceso, los pasos de aquí del preámbulo, se establece una igualdad jurídica en la que sí que hay que subrayar que las mujeres están excluidas de esta igualdad. Eso sí que el patriarcado o el dominio del varón persiste y el Código Napoleónico lo refuerza. Y eso está vigente hasta hace casi 40 años. Bien, pero como no es el tema del feminismo hoy, sino Espartero, Espartero nace, y empiezo ya en la primera escena de la vida de Espartero. Se forma o se educa en las posibilidades de movilidad social que había en la época. Hijo de un carretero, artesano, acomodado, que tiene 8 hijos, pero que se mueren 4, viven 3, uno de ellos dominico en Almagro. En Almagro se dice que aquello era universidad, se llamaba universidad porque los únicos que estudiaban, hasta que llega la Revolución Liberal, y las Cortes de Cádiz establecen que el derecho a la educación es una obligación de todos los ciudadanos, solo estudiaban para ser cura o ser abogado de la corte o de la iglesia. Y nada más, y no había más facultades, o teología. La universidad de que tanto se dice, Salamanca, ¿no? Salamanca era el estudio del clero, y lo dominaba, y estaba en la universidad en manos del clero. Y se estudiaba para ser cura o ser abogado de los pleitos laicos, de los pleitos, o ser teólogo. Nada más. Esas eran las 3 facultades. La universidad como tal se implanta con el liberalismo. Entonces, puede mandar a que con su hermano estudie en Almagro, y ya tiene estudio y se le considera universitario, pero universitario con 15 años, porque cierran Almagro en el 8 y a los 10, en el año 10, por una serie de batallas, no lo voy a contar, se apunta en Cádiz, está cerca de Cádiz, y se apunta al ejército contra Napoleón. Y como mérito el haber estudiado, que entonces estudiaba muy poca gente, claro, no es la situación de hoy. Ser analfabeto era lo normal. El 93% de la población era analfabeta, el 93%. Y trabajaban en el campo el 80%. Esa era la realidad social a la altura de 1808. Y cuando ¿qué iba a decir? Cuando se sublevan contra algo, bueno, iba a decir que no se sublevan por un rey o por otro, se sublevan por subsistir, que es por lo que lucha la gente, no a nadie que se tira al monte por un rey. Entonces, Espartero se apunta con los diputados, con el ejército y una academia militar, y las Cortes de Cádiz han decretado algo muy importante. Suprimen, mejor dicho, la exigencia de un título de hidalguía, porque no era hidalgo. Godoy había llegado al máximo poder, pero era hidalgo, era noble de Extremadura. Suprimen la necesidad de mostrar la hidalguía y la limpieza de sangre que hasta entonces se pedía. Entonces Espartero puede apuntarse a la academia militar que crean los liberales en Cádiz, y comienza y hace 4 escaramuzas, porque tampoco era una guerra como la de ahora. Llega subteniente, acaba la guerra contra Napoleón con el grado pero entra con 17 años y acaba en el año 14 ya con 21 años como teniente. Y a partir de ahí, ¿dónde se apunta? Pues donde hay guerra para ascender. Y es cuando va a América y comienza la segunda etapa. Aquí doy un dato importante para tener en cuenta que el liberalismo no era algo que tenían 4 intelectuales en Cádiz o en la corte en Madrid, los afrancesados que también eran liberales, sino que en La Mancha hay un diputado muy importante que llega a ser presidente de la corte, y me parece que es necesario decirlo aquí, en una asociación de amigos del museo en Ciudad Real, en plena Mancha, que era diputado desde Villanueva de los Infantes, Ramón Girardo de Arquellada, que son nombres que no vamos a recordar más, pero saber recordarlo porque
de Cuenca y de Albacete también hubo diputados muy importantes de La Mancha y absolutistas reaccionarios muy importantes de La Mancha. En concreto, en el año 1814, esto no estaba en el guión, pero lo cuento, un fraile, no recuerdo ahora el nombre, Fray Toribio, publicó un periódico que se llamaba La Atalaya de La Mancha, reaccionario, y le dijo a Fernando VII cuando volvió que no era exilio, volvió de Francia, que estaba en Francia, llamando a Napoleón como primo. Los reyes se llaman primos entre sí, por algo será. Le escribió, el liberalismo es un mal muy maligno, muy materialista, es ateo, etcétera, es napoleónico, es afrancesado, es de fuera, no es español. El liberalismo no es español, eso no es lo propio de los españoles. Esto se radica muy fácil. Mate su majestad a 10.000 liberales que hay en España y se arregló el problema. Y este incita, y de hecho lo nombra obispo, y comienza la represión de los liberales en el 1814. Espartero se va a América y puede ascender, y es la segunda escena de la vida de Espartero. En América en 1810 comenzó los procesos, en plural, de independencias, en plural, no están de acuerdo todos, desde México hasta Buenos Aires son distintos los procesos de independencia, que no toca hablar, y él los destinan en el Alto Perú. Allí sí que hay una batalla entre los ejércitos realistas es el de la península, donde está Espartero, y los independentistas, y allí llega de teniente a coronel con 30 años, luego a brigadier, el equivalente para los mayores que hemos hecho la mili, equivalente a general de brigada. Y está al mando del Estado Mayor, donde tiene un aprendizaje político, dicen todas las biografías de Espartero, pero es cierto que participa en batallas. Las batallas no son un modelo de tolerancia, evidentemente ahí es donde también se aprende a matar a las personas. La violencia es consustancial a toda parte de la guerra y consustancial casi al ejército como institución. También desarrolla una serie de contactos diplomáticos y en ese contexto turbulento se hace un prestigio militar muy importante, con un grupo de militares que luego los dejo aquí para que luego hablaremos de los llamados ayacuchos. Ayacuchos, lo recuerdo, es cuando en 1824 las tropas realistas que defienden a la monarquía absoluta, porque ya hay monarquía absoluta en la península, frente a los independentistas, al general Sucre y Bolívar, San Martín y a todos, derrotan los independentistas americanos a las tropas realistas y se da como fin de la presencia española en el continente americano, excepto Cuba y Puerto Rico. Entonces los ayacuchos eran los militares que estuvieron en esa batalla, entre los que Espartero físicamente no estaba en ese momento porque estaba gestionando que mandaran más tropas en Madrid, y llega cuando ya hace la batalla y lo detiene, pero no cuento los avatares porque eso está en cualquier biografía de Espartero que haya en Wikipedia, se cuenta. Lo importante es que son liberales, son militares liberales que han fraguado una especie de ideología, porque además todos vienen de abajo. El ejército, a partir de la Corte de Cádiz, está sociológicamente e ideológicamente escindido entre los absolutistas y los liberales. Los absolutistas son los que vienen de rango aristocrático del antiguo régimen, que para ser capitán general tenía que ser marqués o similar, o ser de familia aristocrática, y ahí están los generales absolutistas que dan el golpe de Estado de 1814, y los liberales son los que vienen de abajo como Espartero y Espósito y Mina, y Torrijos y Riego, que son los que han ascendido gracias a la guerra contra Napoleón y a que las Cortes de Cádiz han quitado el impedimento para ascender al generalato a los que vienen de las clases populares. De ese grupo de Ayacucho, que pongo ahí los nombres de los generales más importantes, sí que Espartero llega con una experiencia de mando, de administración, de política, y hay una cuestión en su biografía que conviene decir. Ahora lo explicaré, pero no se sabe, pero viene con mucho dinero de allí cuando vuelve a la península. No se sabe si es por el juego,
o en las trapizonas, no quedan documentos, no se puede. El hecho es que retorna con experiencia y prestigio, y aquí viene la tercera escena. En España hay se ha vuelto después de Riego de 1820, estoy liando la cronología, pero tengo que ir deprisa, después del trienio constitucional, cuando Riego se pronuncia y se restablece la Constitución de Cádiz entre el 20 y el 23, se reúnen las potencias absolutistas europeas y mandan 100.000 hijos de San Luis, de 100.000 tropas francesas, y restablecen a Fernando VII en el absolutismo. O sea que hay una invasión. España es liberal, el gobierno de España es liberal, el liberalismo se extendió mucho y no tiene fuerza el absolutismo para imponerse. El absolutismo no se impone. Hay una lucha internacional entre absolutismo y liberalismo. Son las potencias, la Santa Sede, Rusia, Francia y el Imperio germano-austriaco, todavía no es húngaro con el nombre, los que deciden restablecer el absolutismo porque España está siendo muy mal ejemplo para el resto de Europa. De hecho, Riego lo imitan en Portugal y se establece un sistema liberal, lo imitan en Nápoles, lo imitan en Rusia, lo imitan en todos los sitios. Riego se convierte en una figura internacional y del liberalismo internacional. Bien, entonces, desde 1824 a 1833, es la década absolutista y gobierna Fernando VII con gobernantes absolutistas. Depura, hace lo que luego después repetiría Franco, un proceso de depuración de todos los funcionarios. Todos pasan por el aro de depurar que no han sido liberales. Como él viene de América, disimula, está luchando por la defensa de España, nadie lo puede acusar de que haya sido ni proclive a un sitio u otro y hábilmente se puede decir se escaquea de esa depuración, aunque sí que hay testimonio que hay una carta cuando está en Francia porque regresa por Burdeos denunciándole al rey que los liberales están conspirando contra, que luego vendrían las conspiraciones de Torrijos y muchas otras que hubo en esa década. Entre tanto, tiene contacto, tiene un rango ya equivalente a general y conoce a una joven, él tiene 34 años y conoce a una joven de 16 años huérfana porque han muerto su padre y su madre, pero rica heredera por padre y madre, de los más ricos de Logroño, y enraiza y se casa y hace un buen matrimonio y regulariza de camino en la luna de miel en París, regulariza esos 700.000 reales que ha traído de ahorro de su estancia en América. Bien, en el año 32, en 1830, en Francia hay una revolución, la Revolución de Julio de 1830, se abole el absolutismo y se implanta una monarquía constitucional liberal y ascienden al poder los liberales. Retiran las tropas absolutistas que están sosteniendo a Fernando VII. Entonces, Fernando VII se queda, se puede decir, sin el apoyo de un ejército firme absolutista. No, sabe que la mitad de la oficialidad es liberal. A eso se suma que tiene un conflicto personal, que no es lo decisivo, pero en la vida se mezclan los intereses personales con los de toda la gente cuando es un sistema absolutista. Que ha tenido como única heredera, a la vejez ya casi, casado con una napolitana guapetona y joven, ha tenido una hija y después otra hija, y solo tiene 2 hijas. Y por la ley francesa, los varones, las mujeres no tienen derecho a gobernar, y entonces su hermano, que es absolutista, don Carlos, se está preparando para gobernar. Total, que en ese conflicto el rey y la reina, la madre, velando por su hija, deciden apoyarse en los liberales como recurso para tener fuerza frente a los que apoyaban a don Carlos. Ni más ni menos. Y así es como da la amnistía, que en Madrid hay una calle famosa cerca de Ópera, cerca de Palacio Real, que se llama la amnistía del año 32, y ahí Espartero se rehabilita ya plenamente y comienzan los liberales a tomar posiciones de poder que se van a manifestar cuando muera Fernando VII en el año, a finales del 33, y la regente, su viuda, le entrega el poder a Martínez de la Roza, casi un diputado de la Corte de Cádiz,
y un diputado reconocido como liberal, líder del liberalismo, moderado y conservador, pero liberal. En ese contexto, don Carlos se subleva y comienza una guerra civil, que se llamó siempre guerra civil, pero que luego los libros y los manuales, pasando el tiempo, a finales del 19, lo empiezan a llamar carlista y ha empezado a llamarse carlista, pero esas cosas pasan en la historia. En el siglo XI, esto es un paréntesis, había en Madrid un sitio que le decían el Pinar de Cuelgamoros, desde el siglo XI, porque Madrid era zona musulmana. El Pinar de Cuelgamoros, pasa el tiempo, y a la altura de 1870-75, eso sí, los que hayáis visto documentos históricos habréis visto que fluctúa mucho la G, la J, la H, Jiménez con una letra, con G, con J. Alguien escribió Cuelgamuros y se quedó en Cuelgamuros. Pues el valle de Cuelgamuros, que está en danza, era el valle de Cuelgamoros, hasta el siglo XIX. Lo digo eso como anécdota para hablar de por qué se dice guerra carlista y estudiamos los manuales de guerra carlista. Fue una guerra civil muy cruenta, tan cruenta como todas las guerras civiles, duró 6 años largos y la Mancha se vio afectada muy directamente por esa guerra civil. Y comienza la cuarta escena de la vida de Espartero. Espartero, nada más que comenzar la guerra civil carlista, comienza también la recuperación del poder de los liberales y la puesta en marcha de la revolución liberal. O sea, todo lo que se había aprobado en las Cortes de Cádiz, que era un plan de organización de una sociedad liberal, liberal en economía, política, cultura, en sociedad, eso se vuelve, ha estado en paréntesis durante los periodos absolutistas de Fernando VII. En el trienio liberal se pone en marcha, pero se retrocede, son retrocesos que hay en la historia, y a partir de enero del 34, cuando entra Martínez Rosa, se vuelve a poner en marcha. Entonces, esos 6 años van a ser 1833, 34 a 1839, 40 años de guerra y revolución a la par. Y ahí Espartero es donde fragua y cuaja su protagonismo y su peso político, social e histórico. Porque como es un destacado general, nada más que comenzar la guerra, lo nombran comandante general de Vizcaya. A los 2 años lo harían de todas las provincias vascongadas, que se decía entonces, no se decía Euskadi. Eso es una palabra que viene después también. Pero comienza nada menos que la principal provincia. Vizcaya era la más rica y tenía puerto de Bilbao y era decisivo el puerto de Bilbao. En esa guerra, no voy a dar más detalles porque si no, entonces nos quedaríamos ahí. Tiene un papel tan importante que acaba siendo jefe del ejército, de todo el ejército del norte. Esta es la victoria de Luchana, la más famosa, salva a Bilbao del cerco de los absolutistas, le dan el título de conde de Luchana, luego le darían el título de duque de la Victoria y luego después Amadeo de Saboya ya al final, cuando estaba mayor, lo hizo príncipe de Vergara. La gente cuando va, como todos viajáis a Madrid, sabéis que la calle Príncipe de Vergara es una calle gorda importante. Era el anterior general Mola. Bueno, antes Príncipe de Vergara, luego Mola y ahora Príncipe de Vergara. Pues la calle de Espartero. Por eso está cerca de la estatua de Espartero. Que también es el único personaje del pueblo, junto con Castelar, que tiene estatua. Pero a caballo es el único que tiene una estatua a caballo en España. De que viene del pueblo. Que no es ni rey, ni marqués, ni de origen originario. Bien, entonces, en este proceso de guerra y revolución, la figura de Espartero se convierte en decisiva para sostener el ejército que desde Madrid está legislando la revolución liberal. La revolución liberal que en el año 35 supone que Mendizábal reinicia la nacionalización, más que desamortización, la nacionalización de bienes de la Iglesia. Eso está, aquí que está Cristian, en los archivos se llamaba, es que la palabra nacionalizar nos suena a socialismo, ¿no? Pues son los liberales los que nacionalizan
la tierra eclesiástica y la sacan, eso sí, en venta, en subasta pública, para fomentar la propiedad privada, porque el propio liberalismo fomentar que cada individuo construya el sostén de su familia con su propio esfuerzo y sus propias propiedades. Entonces, los boletines de venta nacionales son los boletines, y Mendizábal pone en marcha la desamortización con el gobierno de Calatrava, con el propio gobierno, o sea, y a la par que eso se restablece en el año 36 la Constitución gaditana, aunque luego la reforma. O sea que las Cortes de Cádiz, toda la legislación de las Cortes de Cádiz vuelve a estar en danza y se restablece la abolición de la señoría, en fin. No puedo entretenerme en lo que significa, pero lo subrayo como contexto en el que está emergiendo la figura de Espartero como el general que no solo derrota a los absolutistas, sino que da soporte a los liberales que gobiernan en Madrid, a los distintos gobiernos liberales. Pero ya el liberalismo está dividido entre conservadores, o moderados se llamaban entonces, y progresistas. Y es cuando nacen los partidos políticos diferenciándose los liberales entre progresistas y moderados. Y en las elecciones ya comienza la disputa de partidos políticos, cada uno tiene su periódico. La prensa nace con la Revolución Liberal también, antes no había, con Felipe II y con Alfonso el Sabio no había periódicos, los periódicos nacen con los liberales y los periódicos son ideológicamente distintos todos desde su nacimiento y todos están enraizados con partidos políticos y con ideología política. Cuando a veces nos extrañamos de que la prensa hoy no, de siempre. Hubo un cacique en Valencia que era esclavista de mano, que yo leí en un documento cuando le recomienda a Cirilo Moro, a uno que era director de un periódico, no ponga diario progresista de la tarde ni diario progresista de la mañana, pon diario independiente de la tarde. Eso en el siglo XIX. O sea, tú llámate independiente, pero ya sabes quién te paga y la ideología. Lo digo porque la prensa, los partidos políticos, hay elecciones. Pensar lo que significa desde el restablecimiento de la Constitución de Cádiz en el año 36, que los ayuntamientos, los alcaldes los votan los ciudadanos. Por primera vez lo habían votado las Cortes de Cádiz en el trienio, pero como vuelven los absolutistas, hay candidaturas en los alcaldes donde está el partido del duque, que quiere mantener las tierras de señorío, y el partido de los del pueblo, los progresistas. Y nace, a partir del 36, un nuevo partido, emerge poco a poco los más radicales dentro de los liberales, que comienzan a llamarse demócratas y republicanos, muchos de ellos. Nace el republicanismo en esta fecha, con periódicos muy significativos. Algunos de ellos se llama El Huracán, eran como otro Satanás, como periódicos subversivos, como tenían conciencia que eran la extrema, se llamaban así los demócratas, la extrema izquierda del liberalismo. Bien, en ese contexto, los militares partidarios de un pacto entre don Carlos y María Cristina, entre el absolutismo y el liberalismo, entre los que está Narváez, que es de aristocracia, la aristocracia loja de Granada, tiene mucha fuerza en el ejército y hay muchos vaivenes. María Cristina no sabe qué hacer. A todo esto, claro, hay una circunstancia, lo cuento porque creo que da tiempo. María Cristina es regente ilegalmente, porque su marido muere el 29 de septiembre, el rey Fernando VII, el 29 de septiembre de 1833. Y volviendo de la granja y está en su derecho, claro, y hizo bien, porque era joven y se enamoró de uno de Tarancón, de un soldado de Tarancón, Francisco Muñoz. Y bueno, se enamoró y se quedó embarazada, porque esas cosas pasan. Y por tanto, ya no era, es lo que se llama matrimonio morganático, pero ya no era la viuda del rey, no tenía derecho a ser regente. Con lo cual, María Cristina estaba entrampillada entre mantenerse como la reina madre, porque la Isabel tenía 3 años cuando muere el padre, o ser la señora de Francisco Muñoz. Y en ese sentido los liberales juegan, claro, con el chantaje, se puede decir emocional, y ella, aunque ella no se corta un pelo de reconocer que es absolutista, que no, con el liberalismo no quiere saber nada, pero no hay que más remedio si quiere conservar el trono.
Y ahí Espartero es fundamental, porque los moderados y los absolutistas, Narváez es una figura intermedia entre los absolutistas y los liberales de buscar un pacto, y crea en La Mancha precisamente un ejército de reserva que no pinta nada, porque en La Mancha lo que hay son partidas que llaman la prensa progresista, que le dirige un conquense, se llama los Palillos, el Peco, Revenga, la Diosa, el Feo de Guadalajara. Todos estos personajes son partidas latrofaciosas, se llama así, de campesinos que con la desamortización se quedan sin tierra y sin sustento. Entonces Narváez lo que está haciendo es limpiando La Mancha de bandolerismo por una parte y creando un contrapoder frente a Espartero, que al frente del ejército del norte no para de tener éxito y se ha convertido en el líder del liberalismo en general, del liberalismo. Sobre todo eso se afianza cuando llega un acuerdo con Maroto, que es otro de los ayacuchos, y firma el Convenio de Vergara y se extiende la propaganda de que han logrado la paz entre los españoles y nace el mito de Espartero pacificador. Ya no solo es el héroe militar, sino que es el pacificador que crea una nueva etapa de convivencia entre los españoles. El Pacto de Vergara es muy importante tenerlo presente porque afianza dentro del liberalismo que necesita sostener un ejército que esté a favor de los liberales, porque los absolutistas, aunque están derrotados, Don Carlos se ha ido fuera, Cabrera ha seguido un tiempo más por el maestrazgo, pero ya también ha sido derrotado, no pueden gobernar si no tienen un ejército que respalde las decisiones del gobierno. La fuerza es parte, entonces no existía policía nacional ni policías municipales, los gobiernos se apoyaban en el ejército para actuar y obligar a los ciudadanos a cumplir las leyes, que eso es otra, que tiene otras consecuencias posteriores. Bueno, entonces Espartero queda como el artífice de la unidad nacional, el pacificador y al que ha legitimado la vertiente progresista del liberalismo frente a los moderados. Es cuando comienza a construirse esa idea del héroe liberal que he puesto aquí, que Inarejo, que está aquí presente, ya os explicará en la charla cuando le corresponda. En ese momento se crea un conflicto que vale la pena dedicarle 2 minutos. La ley de ayuntamiento es muy importante. Los ayuntamientos son elegidos y se dan cuenta los liberales, sobre todo los moderados, que elegir a los alcaldes subvierte el sistema. Es que los vecinos nombran a quien manda y el alcalde entonces tenía mucho poder porque era el juez de primera instancia, del juez de paz, como el equivalente hoy al juez de paz, un poco más, y además tenía escuadrones de milicia nacional a sus órdenes. Este no soy yo. Escuadrones de milicia nacional. De tal forma que estaba, a la hora de aplicar la ley de abolición de los señoríos y la desamortización, los alcaldes estaban en sus manos decidir qué bienes, cómo y cuándo, y se llevaba la subasta y el censo electoral. Eso había que controlarlo. La ley de ayuntamiento significa que los alcaldes los nombra el gobierno directamente, son los alcaldes. Bueno, el gobierno por escala. Los de Madrid y las capitales los nombran el Consejo de Ministros directamente y los de los pueblos los nombran los gobernadores civiles, que nace entonces la figura del gobernador civil en estos años. Que ahora se ha perdido los jóvenes, pero los más mayores sí sabemos. Miguel Ángel, que está ahí, no sabe lo que es un gobernador civil, pero los más mayores sí sabemos lo que es un gobernador. Entonces, esa ley la firma María Cristina, está de acuerdo, y está ya aliada con el Narváez y con O'Donnell y con los más moderados, y la firma y se sublevan todos los ayuntamientos. Hay un pronunciamiento en escala de todos los ayuntamientos de España, de Madrid, Barcelona, Valencia, todos, y piden la dimisión de la reina y la reina se tiene que exiliar y en las Cortes se vota qué hacer. Si se ha ido la reina, que es la regente, quién nombrar, y se vota si 3 regentes o 1, y se sale que 1. ¿Y a quién de los 1? Pues a Argüelles o Espartero, y gana Espartero frente a Argüelles, y a Argüelles lo nombran Ayo, se llamaba Ayo y Aya, los Ayos y la Aya. Quitan a los Ayos que tenía la reina, que eran absolutistas, y ponen 2 tutores liberales. A la viuda de Espoimina, que trata de enseñarle a la niña lo que es el liberalismo, y Argüelles, que también la trata de educar. Tiene 10 años y está mal educada, y bueno, apenas si sabe leer y escribir, pero bueno, eso es otra historia.
Total, que el conflicto político por la ley de ayuntamientos, por el control del poder municipal, provoca la caída y el exilio de la reina regente y de Narváez con ella, y van a conspirar desde el exterior. Y Espartero sube a regente, que es el jefe de Estado. Y ahí viene la quinta escena de la vida de Espartero, la más importante quizás políticamente, en los 3 años de Espartero, en los que se va a consolidar el Estado liberal, se va a ir consolidando también después, en otra vertiente, pero las medidas más, voy a señalar en aras de la brevedad y por no entretenerme mucho, los avances liberales de este periodo de Espartero, que son importantes, que no es tarea personal solo suya, pero sí es verdad que él es el que nombra, y además se le acusa de que ejerce de jefe de Estado y como presidente del Ejecutivo interfiere mucho, o sea, porque tenemos ahora, ahora mismo tenemos en la cabeza la separación tajante que hay entre el jefe de Estado, que es el rey, y el jefe de gobierno, que lo conocemos, claro, Pedro Sánchez. El rey firma cada martes o cada lunes, cuando sea, lo que aprueba el Consejo de Ministros y lo que aprueban las Cortes. No interviene políticamente, eso lo sabemos. Entonces sí, el jefe del Estado presidía el Ejecutivo y podía nombrar y deshacer a su voluntad. Hoy el rey no puede cesar al jefe de gobierno. Entonces el jefe el jefe del Estado sí, pero bueno, era la Constitución de Cádiz y la Constitución del 37. Bueno, el hecho que de estos gobiernos, Espartero sí que interviene y gobierna con un núcleo de militares ayacuchos, de que son de su confianza, y de líderes progresistas como Calatrava y otros. Allende Salazar es uno de ellos, muy importante, etc. Y destaco las medidas principales. Finaliza con la desamortización eclesiástica, porque el clero secular no lo había tocado Mendizábal, todas las órdenes religiosas, y acaba con el clero secular. Y da la ley del clero, de culto y clero. Es cuando se establece el sueldo de los curas, que todavía persiste. Lo digo para que sepamos, no se lo inventó Espartero, se creó en el gobierno de Espartero, quiero decir, no es una cosa, pero es de su gobierno. Porque a cambio de la desamortización, el Estado llegó a un acuerdo de asumir, puesto que constitucionalmente España es católica, asume el mantenimiento del clero y del culto católico del Estado. Y le quita, y los obispos están tan contentos todos, porque les quitan la obligación de cobrar el diezmo, se abole el diezmo. El diezmo, los diezmeros eran los que iban a cobrar a la iglesia, los diezmos y primicias, y construyeron todas las catedrales con los diezmos. Y a los diezmeros, muchos campesinos desde el siglo X, XII, XIV, XVI, los campesinos se los cargaban cuando iban a cobrar mitad de la cosecha, llevarse la 10ª parte y lo mejor, y la primicia, pues no era del agrado de ningún trabajador. Y entonces le quitan un peso de encima a los curas y a los obispos tener que organizar la economía. Y entonces en esta ley se establece desde teniente hasta general un ranking de lo que tienen que cobrar el clero, y cobran el sueldo de teniente hasta general que cobran los obispos. Pues los obispos están tranquilos que con esta ley ya tienen la situación asegurada. Pero el Espartero va más allá y quiere que el Estado, el registro civil que hoy todos conocemos no existía. En España se está gobernando sin saber sobre quién y cuántos se gobernaban, cuántos habitantes, no lo sabía el Estado. No lo sabían. Felipe II, los reyes católicos, Carlos III, no sabían cuántos había. No había. Entonces, el tener un registro civil de cuántos nacen, cuántos mueren, cuántos se casan, o quiénes se casan, y el Papa rompe las relaciones diplomáticas por eso, no quiere perder el monopolio de los bautismos y del fallecimiento y del matrimonio. Bien, entonces, eso es una cosa importante, la creación de un Estado liberal y un Estado que se organiza con sus propios recursos. Se da mucha más libertad de prensa, hasta tal forma que la prensa republicana tiene una etapa de mucha oposición. Los republicanos ganan en las municipales de 10 o 12 ciudades importantes como Valencia, Sevilla, Valladolid, Alicante, Córdoba,
hay bastantes ciudades que ganan los republicanos y luego concejales republicanos, Barcelona y Madrid ya desde entonces prácticamente van a tener siempre. O sea, Espronceda es uno de los primeros diputados republicanos que hay en las Cortes en esta época. El republicanismo ya quiere fuerza y es el ala izquierda de los liberales progresistas. Se implantan las escuelas normales de magisterio en este periodo. Todas las escuelas que ahora se llaman facultades de educación, antes escuelas universitarias de formación de profesorado, las escuelas de magisterio se crean con la mayoría de varones, pocas de maestras, pero comienzan a abrirse las escuelas de magisterio también para las mujeres, que va a ser un respiradero para ir abriéndose camino las mujeres en un nuevo trabajo como es la docencia, acomodado a la maternidad, la ideología del romanticismo, que las mujeres sobre todo han nacido para ser madres, esposas, y por tanto la atención a la educación, a la enfermedad, a la enfermería, pero en fin, el hecho es que se abre ese camino y es importante saber lo que comienza en la época de hecho ahora han celebrado hace poco en la Facultad de Educación su aniversario y casi todos coinciden entre 1840 y 43. También se abolen los fueros, aunque a media, se establece esa famosa ley pasionada de Navarra que todavía se conserva en nuestra Constitución, pero bueno, cambiando algunas cosas. Se queda en una situación de indefinición el País Vasco hasta 1876, pero se elimina el pase foral, se eliminan las aduanas interiores. Las aduanas interiores es que no formaba parte del mercado nacional, no existía un mercado nacional como hoy, de frontera a frontera. Bueno, ahora estamos dentro de Europa, hasta que se amplió el voto en las elecciones municipales y forales, se crearon, o sea que se puede decir, se integró el País Vasco, que había sido como un reducto feudal durante siglos, desde los decretos, desde la Edad Media, se integran dentro del Estado en plano de igualdad institucional con el resto de la provincia. Las medidas de Espartero provocan un pronunciamiento de los moderados, en el que participa la Reina Madre, los moderados, los carlistas. Espartero aplica la ley y fusilan a Diego de León, se convierte en el mártir de los moderados y del liberalismo, pero hay un ascenso de los republicanos en los ayuntamientos que antes he comentado y comienza a surgir el movimiento obrero, creándose sociedades de socorros mutuos, que es la alternativa a los gremios que se han suprimido, y todavía no hay sindicatos, pero ya hay la necesidad de asociarse. Bien, por último, en este periodo, ya por citar lo más importante, hay un motín muy grave en Barcelona contra los rumores de que Espartero está negociando, porque hay dos tendencias dentro del liberalismo español. Los moderados están más en contacto con la monarquía constitucional del rey Luis Felipe y Guizot, que es el que está al frente de un liberal prototípico moderado de Europa, al frente del gobierno en Francia, y los progresistas más en contacto con los británicos. Y los británicos defienden el librecambismo, que no haya aranceles aduaneros para los productos, porque como producen tanto, necesitan ser librecambistas para poder vender sin barreras aduaneras. Lo contrario que ahora estamos viendo, pero la burguesía catalana y los obreros catalanes, por tanto, si se venden los textiles catalanes, si llegan a España los textiles británicos más baratos que los catalanes, se hunde en la industria incipiente de la revolución industrial catalana. Por tanto, obreros y burgueses catalanes se oponen a los rumores que se están corriendo, que no se ha firmado ningún acuerdo, pero se está negociando, y en esa sublevación de Barcelona, que es grave porque acorralan al ejército, insisto, no existe todavía la Guardia Civil, existe la Milicia Nacional que está en manos de los ayuntamientos, pues los milicianos y los obreros catalanes todos están contra, y se sublevan contra la posible acuerdo librecambista, y ahí es donde Espartero, como jefe de Estado, hace lo que no le tocó hacer, porque era tarea del gobierno y del ministro de Guerra sofocar el motín, sofocar por hablar en esa palabra, enfrentarse a la sublevación de Barcelona, y él directamente entra en guerra, y eso en Cataluña ha quedado grabado: bombardea Barcelona desde Montjuïc, bombardea la ciudad. No solo bombardea, sino que además luego a los responsables fusila más de 100 de los fusiles. Y eso cambia la imagen de Espartero y crea incluso en Madrid, que es una ciudad que siempre le fue más proclive a aplaudirlo,
hay una frialdad popular cuando montan una fiesta de regreso de Espartero. No tienen el mismo recibimiento que en el 40. Y bueno, lo que pasa con los políticos, que se encapsulan y no quieren escuchar opiniones contrarias, y se encapsulan con sus amigos y con los ayacuchos, gobierna con los ayacuchos, con los amigos que habían estado en América juntos, y el Partido Progresista se escinde y la mayoría están en contra del peso de los ayacuchos. Hay distintas sublevaciones y en ese momento los moderados y María Cristina, que están en el exilio de Marsella, financian una sublevación general contra Espartero y toma él, se retira directamente, entonces toma el poder los moderados y a partir del 44 comienza la década moderada hasta el 54 y viene la sexta escena de Espartero, que ya casi es, sí, prácticamente la última, y tiene mucha importancia política también, pero él ya tiene un papel más contradictorio. En la revolución en 1854, la corrupción del Partido Moderado y de las camarillas de la reina que hay, con el padre, con el fraile Antonio María Claret, que ahora es santo, con la monja de las llagas, con los distintos novios que tenía que echarse la reina porque tenía que darle descendencia a la corona y tenía que tener novios como Dios manda para tener descendientes. Y la madre con su marido y los Muñoces, que eran los hijos, era un nido de corrupción de tal calibre que los propios líderes moderados, los líderes del Partido Moderado, dejaron de apoyarlo. Y se creó un gobierno que nadie quería ser ya jefe del gobierno con Isabel II. La corona está en un desprestigio absoluto. Solo acepta el conde de San Luis, Sartorius, provisionalmente. Y es cuando O'Donnell, que era de los moderados, funda la Unión Liberal, que era una cosa ni progresista ni moderado, bueno, algo, vamos a unirnos todos, Unión Liberal. Y se lanza el manifiesto de Manzanares que redacta Cánova. En esa sublevación del 54, los demócratas ya están organizados, los republicanos, no se pueden llamar republicanos, están organizados como Partido Demócrata desde el año 49. Entonces, en el 54 se sublevan todas las ciudades importantes y el ejército, todos están contra el gobierno. Directamente que cambie el gobierno y que traigan a Espartero. Se convierte en Espartero, que está recluido, ha vuelto del exilio de Londres, volvió en el año 47, 48, pero no dejamos el exilio porque son anécdotas, pero allí vive en el palacio recluido, no tiene descendencia, pero vive a gusto y bien, y bueno, pero ha quedado la imagen de que puede ser el regenerador de la patria, y el regenerador de una patria liberal que progrese, que avance, que consolide las conquistas y libertades. Y en eso están de acuerdo los demócratas republicanos, los progresistas y gran parte de los moderados. La reina entonces le encarga formar gobierno a Espartero y pone condiciones de aplicar, de crear una nueva constitución y discutir todo. Y Espartero, pues claro, forma parte de gobierno sabiendo que son importantes los moderados y hace tándem. En el Ministerio de Guerra se lo encarga a O'Donnell. Comienza lo que se llama el bienio progresista, que va a tener una importancia para consolidar lo que pongo aquí, un capitalismo en marcha que está en expansión dentro de España, y Espartero políticamente en retirada, porque ha surgido a la izquierda del progresismo un partido político que le está mermando el apoyo popular a los progresistas. Entonces, Espartero significa la esperanza popular y O'Donnell los intereses burgueses, ni más ni menos. O'Donnell luego va a ser el que haga la expedición a África del Norte, a América, a Santo Domingo, o sea, se meten en aventuras coloniales, pero eso, si queréis, cuando toque la conferencia de Inarejo, que os lo explique, que lo conoce muy bien, que ha hecho la tesis sobre O'Donnell y la Unión Liberal. Se ponen en el año 54 las barricadas de Madrid, los obreros, los trabajadores de Madrid incendian dos palacios muy importantes, que es muy significativo. Incendian el Palacio del Marqués de Salamanca
y el de la reina madre. La reina madre tiene que salir huyendo y Espartero es quien protege clandestinamente y sale la reina madre. Era totalmente impopular, María Cristina era impopular y los Muñoz. Y lo digo, y el Palacio del Marqués de Salamanca está todavía en lo que hoy está en el Paseo del Prado, del Banco Central, de no sé qué banco es, de un banco, un banco. Está entre la Casa de América y la Biblioteca Nacional. Sigue. Luego lo reconstruyó, claro, el Marqués de Salamanca. No era marqués todavía, era el principal especulador de la época. O sea, las concesiones de las vías ferroviarias, la especulación sobre todo fue muy importante por la construcción del ferrocarril. El ferrocarril fue la inversión más decisiva en las décadas centrales del siglo XIX y acaparó toda la riqueza y toda la especulación. Bien, entonces en este momento los liberales dan 3 leyes que son decisivas bajo el mando de Espartero. La desamortización, que conocemos que la desamortización de Madoz, los que habéis estudiado el bachillerato algo acordaréis, y que incluye los bienes comunales, los de propios, toda la tierra se pone en la posibilidad de transformarla en propiedad privada. Pero claro, afecta también a lo que le quedaba a la Iglesia y la reina se niega a firmarlo y Espartero se planta ante la reina, la obliga, se puede decir, que eso se ha comentado, pero bueno, son detalles importantes porque los reyes tienen que firmar los decretos que se aprueban en las Cortes. Se da la ley de sociedades anónimas, muy importante para el desarrollo del capitalismo, la ley de ferrocarriles. En 10 años, desde el 55 hasta el 66, que es la primera crisis del capitalismo, se construye casi el 40% de la actual red ferroviaria en 10 años. Y España se convierte en un foco de inversiones impresionante. Y son las palancas de organización del capitalismo, las minas, la siderurgia, todo eso se considera, a partir de estas leyes, se le da seguridad a las inversiones del capital, en definitiva. Es lo que hace el bienio progresista, dar seguridad, tranquilidad a los inversores y, por tanto, al despliegue del capitalismo. Y España entra en una dinámica de crecimiento capitalista muy importante que va a durar hasta 1935-36. La guerra civil luego supondrá un bajón y eso ya es otra historia. Y nace el movimiento obrero en estos años también. La primera huelga general en Barcelona es de 1855, con una consigna muy significativa. La he puesto aquí para que la podáis leer. Viva Espartero, asociación o muerte, están defendiendo el derecho a sindicarse. No existen los sindicatos. Están defendiendo el derecho a crear asociaciones para defender los derechos de los trabajadores. No ha llegado ni Marx, ni Bakunin, ni el marxismo, ni el anarquismo se han reunido todavía. Bueno, Marx acaba de que el manifiesto comunista lleva unos años, pero es clandestino, nadie lo conoce. O sea que los obreros en las zonas industriales y en las zonas artesanales hacen huelga y están reivindicando el derecho a asociarse para por lo menos crear sociedades de socorro mutuo, se llama, para tener el derecho a una jubilación, a una enfermedad, a una muerte, a una desgracia que no tenían, sino la enfermedad dejaba a la gente sin poder trabajar y por tanto sin salario. De que cambió mucho las circunstancias. Entonces, viva Espartero, asociación o muerte y pan y trabajo. Esa es la consigna de la huelga general de Barcelona. Pero a todo esto hay una guerra en Crimea, la Crimea famosa que ahora también está en danza, pero bueno, el hecho es que las potencias que están luchando, España como es neutral, los grandes propietarios cerealícolas castellano-andaluces, las dos Castilla y Andalucía, que es la zona del cereal, la zona de secano y de Vega, acaparan el grano y lo venden en la potencia en pugna y aquí no hay pan. Y eso se sabe, y se sabe que se está exportando y está subiendo el precio del pan. Y hay una cadena de motines impresionante, entre ellos en Ciudad Real, en 1755, en toda Castilla, sobre todo en Castilla, que es donde se cultiva más trigo, y la milicia sublevada. Todo eso lleva a una situación de sublevación contra el gobierno, en definitiva, y la milicia que está en manos de los alcaldes, la milicia nacional, eran como el equivalente a una mezcla rara, para no meternos entre policía municipal y policía nacional, pero a las órdenes de los alcaldes. Están con la gente, los alcaldes son, con el bienio progresista ya los vota la gente. Entonces, O'Donnell lo reprime directamente, disuelve la milicia nacional, quiere volver al orden,
La libertad está trayendo libertinaje en el lenguaje de la época. El populacho no es el pueblo soberano, sino el populacho que se subleva y genera violencia y forma barricadas. Y en ese contexto, Espartero se abstiene y deja el gobierno en manos de O'Donnell. Y ya Espartero desaparece de la escena política, se retira. Y comienza una etapa política que no toca, y además por la hora que es, sí que no toca, pero creo que da tiempo a terminar dentro de la hora que me toca, ¿no? Más o menos. Porque ya comienza otra etapa política que ya sería otra charla distinta. Y ahí es donde comento de manera rápida, porque va a haber un par de charlas en este ciclo que van a hablar de Espartero mito. Veréis que en el programa de conferencia hay varias que incluyen la palabra mito. Y es que Espartero fue una persona muy querida y valorada en el siglo XIX. De hecho, aquí pongo lo que encarnó, lo que supuso, pero fue el político más biografiado en vida que hubo en el siglo XIX. No he comparado con el siglo XX, porque en el XX ya nos perdemos perder. Pero el más biografiado. Así como Narváez mandó más tiempo que él, y más años, hizo otras tareas. No iba a decir otras trapisondas. De Narváez sigue sin haber una biografía. Hay una biografía de un historiador que, bueno, antigua, bueno, clásica, pero poco sustanciosa y poco innovadora. Una biografía, se puede decir, muy elemental. Hay de gente muy importante del siglo XIX. No voy a decir nombres que no conozcáis, pero el último fue el conde, famoso el conde de Romanones. Lo digo por poner un ejemplo de cómo la imagen de Espartero ha calado dentro del liberalismo español. Y en el teatro se hicieron muchas obras donde él aparecía como caudillo libertador en 5 obras, que tener 5 obras de teatro en el siglo XIX, que no había los teatros ni las posibilidades culturales, era señal del peso que adquirió su figura política y culturalmente. En 5 obras aparece como caudillo libertador. En 3 aparece como héroe invisible, sobre todo en los episodios nacionales de Pérez Galdós. Invisible quiero decir que trata de los ayacuchos, pero no es Espartero el único protagonista, está detrás. Eso sí, hay 2 en las que aparece como tirano, escrita por republicanos. Bueno, es normal en cualquier político. También se ha escrito de Espartero como arquetipo de masculinidad, porque tiene un mito de orígenes humildes. Hay un dicho muy popular que es pobre pero honrado. Espartero venía de familia no totalmente pobre, pero la pobreza era una virtud y era hijo del pueblo, era un guerrero patriótico, pero honrado. Y era un agente de regeneración. Entonces ya termino con esto para que veamos los usos y abusos y tema a debatir, que podemos comentarlo si os parece, como de ser un héroe liberal mítico, que se olvida porque tampoco podemos tener en la memoria todo lo que ha pasado en todos los siglos en este territorio que hoy habitamos, sea Ciudad Real, España o Europa. No nos cabe en la cabeza. Entonces, cuando a veces nos empeñamos que hay que tener memoria de esto, dice que no damos abasto con tanta memoria. El hecho es que la actual Secretaría de Estado de la Memoria Democrática, buscando antecedentes, ha declarado la Casa Palacio Espartero, que aquí he puesto la fotografía, la actual, si vais a Logroño, es el museo actual provincial. Pasó por muchos avatares el edificio, pero actualmente es el museo. Entonces, bueno, lo he puesto aquí. Si alguien quiere el PowerPoint, yo se lo puedo pasar, ¿no? Porque el alcalde de Granato lo me ha enterado que está por aquí. O sea que yo con esto lo digo porque por la referencia. Se ha escrito este bien inmueble, no sé si lo sabía el alcalde esto, que se había escrito la Casa Palacio como lugar de memoria democrática. Lo sabía, ¿no? Aplicando la ley del año 22 de memoria democrática, describe las características y explica por qué Espartero encarna un símbolo heroico para los liberales españoles del siglo XIX, porque defendió la libertad y la soberanía popular. Bien, era un liberal convencido, lo que quizás le he puesto interrogante, porque claro, también la democracia, Espartero no era demócrata, no era progresista y era liberal, pero los demócratas eran otros y no se llevaban bien.
Hicieron un amago de hacerlo, y eso ya lo sabéis, lo he puesto ahí. Bueno, en el Sesión Democrática lo ofrecieron los progresistas, PRIM, poder ser incluso rey, vale. No aceptó, como no aceptó, tampoco hay que darle más importancia a esas cosas. Pero la idea que tenemos hoy de democracia no la tenía Espartero. Y los demócratas del 19 casi que tampoco. Se llamaban demócratas, pero no. La idea evoluciona. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. El cristianismo ha evolucionado, porque lo digo porque eso sí lo sabemos todos. De historia sabemos unos más y otros menos, pero de cristianismo más o menos todos estamos bautizados y sabemos lo que es el cristianismo. Y cambia mucho y hay mucha más. Y no tiene nada que ver el cristianismo del siglo I con el del siglo X, con el del siglo de la Inquisición, porque fue el catolicismo, fue el cristianismo, la Inquisición, fue una institución cristiana, con el actual. Haber conocido al Papa Francisco y al Papa actual, o sea, pues ser demócrata hoy no significa lo mismo. Entonces decir que el Partido era demócrata, bueno, podemos forzar los significados de la democracia, pero en el siglo XIX es que ya existía un partido demócrata. Porque esto todavía, si decimos de alguien del siglo XVIII, podemos confundirnos, pero en el XIX los demócratas sí tenían muy claro. Pero en fin, esto lo comento solo como colofón, por hablar como de Espartero. Se trata de rescatar la memoria, pero una media política a veces, por mucho, aunque se declare en lugar de memoria democrática, bueno, pues llega a Logroño, ve el museo y dice, bueno, pues sí lo veo y bueno, pues ya está, nada más, una placa, no tiene mucho más valor. Pues la memoria funciona, es individual y cada uno acepta del pasado una cosa u otra. Pero bueno, con esto ya, si ha sido útil como visión general para entender un poco el peso de un manchego que ha llegado a la jefatura del Estado, y las dudas que haya, pues las podemos comentar. Muchas gracias.